Bueno, vamos a comenzar con este encuentro para armar y compartir con ustedes la presentación formal de este libro, la Universidad como Espacio Biográfico, Itinerarios Académicos, Intelectuales y Políticos en Humanidades y Ciencias Sociales, editado por Prometeo, que salió publicado en marzo de este año. Hubo el libro y bueno, fue demorando la presentación, un poco salía como novedad en junio, un poco por la organización de la editorial y bueno, y otras por razones personales. Entonces, bueno, yo voy a decir unas breves palabras y invitar a personas apreciadas, personas que están también en el público, a hacer un comentario sobre el libro. Primero quiero hacer algunos agradecimientos a los comentaristas aquí presentes, al público en general y a las distintas personas cuyas trayectorias se narran en este libro, algunas de las cuales nos acompañan. Alicia Entel está aquí, Mirta Lobato, Adriana Adriana Pudros, Elvira Arnú y Graciela Batallán, que iba a venir y todavía no ha llegado, y Liliana Riz iba a estar, pero estaba nuestro limitado por un malestar y por un tema médico. Algunas personas de estas figuras no han podido venir: Jorge Panesi, Perla Arnolson y Ruth Sautú, que se está cuidando porque pronto tiene que viajar a Estados Unidos. Y también quiero nombrar a otras personas cuyas trayectorias también se narran y las recordaremos, como dice la poeta norteamericana Sharon Olds. Ella señala que la escritura es una forma de hablarle a los ausentes, así que los hacemos presentes aquí: Aníbal Ford, Oscar Terán, Nicolás Casullo, Norma Giarraca, Hilda Herzer, Leonora Fuchs, Susana Checa, Ana Mara. En tiempos de virtualidad, pero también de superposición de actividades múltiples, quiero decir que muchas personas también deseaban estar aquí, no han podido venir por distintos motivos, algunos ligados al año electoral. Quiero mencionar en particular a autoridades de nuestra facultad, pues autoridades: Graciela Morgade, Carolina Mera, Ana Arias, entre otras personas. Bueno, unas poquitas cosas antes de darles la palabra. Cuando los invité a leer, comentar este libro, los comentaristas, les dije que este encuentro era para mí, más allá de los méritos y debilidades del libro, de su calidad, un momento de celebración de un ciclo potente de la universidad, una celebración también de la relevancia de figuras intelectuales que este libro aborda, de la expansión de campos de conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades, en torno a los cuales estas figuras y tantas otras han contribuido a desarrollar. Y que sería también un encuentro, que sería por un lado un encuentro público, pero al mismo tiempo íntimo. Pienso en la noción, ahí está Graciela Batallán, bienvenida. Acá hay lugar, Graciela. Bueno, okay. Pienso en la noción de ceremonias mínimas de Mercedes Minichelli, otra colega de la Universidad de Mar del Plata, muy apreciada, que usa esa expresión para otros temas, pero que me apareció rápidamente al pensar en este encuentro, ¿no? Para, digamos, valorar este momento que nos reúne y la excusa es el libro, de alguna manera. La otra cosa que quiero decir es que si bien escribí este libro de manera laboriosa y con no pocas dificultades y dudas, pero también con una gran implicación subjetiva, las figuras que están aquí son de alguna manera coautoras, como se señala usualmente cuando se alude a las entrevistas. Disfruté encontrarme con varias de ellas y conversar sobre su presente, ¿no? Tuve almuerzos, meriendas, las visité en distintos lugares para entregarles el libro, pasarles el libro, me puse al tanto de todos los proyectos que tienen en marcha en este momento. Y quiero decir también que la indagación sigue abierta a muchos recorridos, trayectorias y experiencias
y de las generaciones posteriores también, donde este libro es solo una entrada posible, entre otras. Y por último, quería decir que el título del libro, la universidad como espacio biográfico, que tuvo resonancia en algunas personas cuando les llegó la invitación de la presentación, y que inevitablemente nos liga con la querida Leonora Arfuch, fue un punto de llegada, no de partida, ¿no? Es decir, algo se condensó ahí al final, ¿no? Y en buena medida a partir de un borrador de introducción que fue publicado en la revista Pensamiento Universitario, porque de alguna manera, digo, tiene algo se condensó ahí y tiene un alcance para todos los que estamos aquí, porque de alguna manera la universidad es nuestro espacio biográfico, buena parte de nuestras vidas transcurrirá aquí, no porque sea el único espacio, pero es un espacio evidentemente muy importante. Y quiero por último decir que el libro ha sido dedicado a Federico Schuster, que bueno, que tanto tiene que ver con nuestro espacio biográfico. Así que bueno, voy a presentar a cada uno de los comentaristas y voy a hacer una presentación personal. Martín Unzué, en primer lugar, director del Instituto Gino Germani, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales del CBC de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en estudios sobre la universidad, autor de un último libro titulado Profesores Científicos e Intelectuales de la Universidad de Buenos Aires de 1955 a su bicentenario, de la colección TIGG Claxo. Con Martín compartimos la coordinación del programa de estudios sobre la universidad pública, PSUP, programa que se armó hace ya unos cuantos años, con la idea de reunir equipos y proyectos que estudiaban la universidad en aquel momento y que seguimos persistiendo en eso hoy. En segundo lugar, a Silvia Gemureman, que es investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, especialista en problemáticas sexuales juveniles, en temas vinculados con el control social y la administración de justicia, como dice la página del CONICET. Con Silvia estuvimos en contacto hace mucho tiempo, nos conocimos hace mucho tiempo en torno a investigaciones sobre historia de la infancia, y fue una de las primeras personas con las que conversé sobre esta idea de indagar trayectorias académicas, en particular en aquel momento de sociólogos. Mariano Zarowski, que es investigador del CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también de la UNSAM. Hace mucho tiempo Mariano armó una actividad sobre trayectorias de distintas figuras de las ciencias sociales a las que me invitó. En la Facultad de Ciencias Sociales también recuerdo que había participado Claudio Sosnávar y Pablo Labase. Y desde hace tiempo desarrolla investigaciones históricas sobre el campo de los estudios sobre comunicación en Argentina y América Latina, y tuvo el placer de ser jurado de una tesina de grado de la carrera de comunicación muy excelente, muy buena. Y por último, Nadia Amat, que es expresidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA, compinche de distintas movidas en los últimos años, con algunos proyectos pendientes, autora de un libro del que fui jurado hace mucho tiempo sobre historia de la carrera de psicología, testimonios de enseñar y aprender, ser psicólogo en la UBA de los 60, y más recientemente se ha dedicado a una investigación sobre el exilio uruguayo, así que bueno, bienvenida también. Así que bueno, quiero invitar en este orden que fui presentando a cada uno para que haga. Bueno, muy buenas tardes. Quiero primero agradecerle a Sandra la invitación y el gusto de haber podido leer el libro. Hace mucho que la vengo escuchando a Sandra, que está trabajando, mucho que decir, más de 10 años. Oh, bueno. Pero algunas entrevistas tienen 10 años. Sí. Y me parece que fue recorriendo distintos momentos en esa trayectoria, y que es una incidencia, que es algo que me ha comentado, terminó encontrándose con un volumen de material difícil de manejar, no solo por las entrevistas, sino también, está muy presente en el libro, porque ese intento de hacer un
recorrido por las trayectorias que están asignadas por la universidad, pero no exclusivamente, porque a lo largo de los capítulos se va dando cuenta de los recorridos personales, las formas de militancia, las formas de producción de conocimiento paralelas, los modos en que los vaivenes políticos de nuestra Argentina, de la historia reciente argentina, impactaron en esas trayectorias, en algunos casos discontinuándolas, generando exilio, generando reinserciones, inserciones en otros espacios. Ahora, todo eso intenta ser recuperado y reconstruido en el libro de modos diversos y con estrategias distintas, que no son solo las entrevistas a las que recién se refería Sandra, sino también hay un trabajo de lectura de textos, de clases, de revisión de materiales, de artículos, de entrevistas a otras personas que fueron alumnas o familiares, en algunos casos hijas, de las personas a las que se refiere en los diversos capítulos. Bueno, todo eso evidentemente generó un volumen de información muy difícil de gestionar. Por eso Sandra pone el acento en el trabajo artesanal que hay detrás del libro. De hecho, nos lo ha comentado múltiples veces, porque no solo se encontró con ese corpus, sino también con una serie de preguntas que me da la sensación de que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y que fueron introduciendo algunas cuestiones, particularmente la cuestión de género, que a partir del segundo capítulo empieza a cobrar un protagonismo que no tuvo en el primero, por obvias razones, pero que empieza a ser una de las líneas vertebradoras del libro. La otra, bueno, desde ya es un centro puesto en las humanidades y las ciencias sociales, con una selección de disciplinas que muestran que hay un montón de fronteras entre estas disciplinas que son bastante porosas y que esa circulación ha sido frecuente, como bueno, de hecho se ve acá, ¿no? El universo convocado por la presentación también, ¿no? Combina gente que viene de esas disciplinas distintas, pero que nos conocemos todos, interactuamos, formamos una comunidad. Yo creo que ese es uno de los ejes importantes del texto. Hay un enorme esfuerzo por reconstruir esas trayectorias, esos itinerarios, por pensar el modo en que la universidad se articula en los mismos, por revalorizar la cuestión de la enseñanza universitaria, aunque atravesada en momentos distintos. Vale aclarar que no todos y todas los protagonistas de los capítulos pertenecen a la misma generación estrictamente, que han tenido recorridos en momentos distintos, pero en todos los casos lo que hay, y el texto abunda en citas muy ricas y muy interesantes, hay un reconocimiento a la tarea de enseñanza como una tarea fundamental, como una tarea además articulada con la investigación y yo diría también con la extensión universitaria, porque en más de un capítulo la referencia a la extensión universitaria está ahí directamente plasmada, desde ya en los momentos en los que esa extensión tuvo su apogeo, y la referencia a la experiencia de la Macié y demás está en parte de capítulos, pero en general, ¿no? Esta idea de que la universidad es un espacio en el que se enseña, se investiga, se hace extensión y que ese cruce ha sido un cruce
muy productivo. Un cruce muy productivo y en alguna medida en cierto proceso de pérdida. Porque otra de las líneas que está en el libro y que se insinúa hacia el final, ya cuando se acerca a las personalidades más contemporáneas, es más contemporáneas en el sentido más jóvenes generacionalmente y con trayectorias más recientes, es que con los cambios de las últimas 3 décadas, podemos decir, que son en alguna medida el proceso de neoliberalización de la universidad, bueno, han corrido muchos ejes y particularmente han corrido el eje de la universidad como espacio de construcción de esta comunidad. Me gustaría decir varias cosas. Voy a intentar ser lo más breve posible. Sandra propone pensar la universidad pública como un espacio biográfico, dice, donde se combinan la producción intelectual y la enseñanza universitaria. Y cita en algún momento a Norma Yarrata, cuando en la entrevista ella dijo, bueno, que la universidad era uno de los mejores lugares para investigar. Esto lo dijo por muchas cuestiones, pero lo dijo a partir de la trayectoria que ella venía y de las dificultades que había tenido y de los lugares a donde había podido hacer investigación previamente. Ahí Sandra recupera lo que en algún momento llama la mística del aula y de la cátedra, y también una dimensión que me parece central, que es la oralidad de las clases como obra invisible. Esa idea que aparece más de una vez, que aparece articulada también con la idea de la clase como tierra de libertad textual, ¿no? A diferencia de la escritura académica, una escritura más contenida, con reglas más definidas, con formatos más pautados. Me parece que ahí hay una de las claves de lectura del texto que son más productivas. El ejercicio de dar clases, por lo menos cuando está desanclado de los dispositivos que lo cristalizan, especialmente las pantallas, los PowerPoint, esas cosas que se van imponiendo, es un ejercicio que permite que surjan ideas, y la verdad es que si pensamos nuestra propia práctica, es frecuente que cuando uno da clase y empieza a pensar, bueno, surgen cosas que después se bueno, de esto puede salir un texto, puede salir un artículo. Hay ahí una riqueza de la clase que está muy sostenida en muchos de los itinerarios académicos que Sandra resalta, y creo que es intención de ella también, ¿no? Hacer ese señalamiento. La clase como un espacio creativo y productivo. Como me dijo una vez una persona que había quedado maravillada con las clases de Terán a comienzos de los años 90, me dijo, piensa cuando da clase. Y eso es algo que está presente en muchos de los relatos que se recuperan en el texto. También aporta allí el exijo preguntas que le atribuye a Panesi. A los alumnos. Claro, Panesi diciendo a los alumnos exijo preguntas después de su teórico, porque en esa interpelación se abre un espacio para lo inesperado, para el aporte del estudiante visto también como un interlocutor. Ese vínculo no existe en la producción escrita, menos en los papers, que bueno, nunca sabemos bien quiénes los leen, quiénes no los leen. Cuando sumo sabemos quiénes lo bajan, no es lo mismo. Bueno, en esa misma clave recupera también la figura del discípulo, cada vez más reemplazada, me parece, por carreras individuales o individualizadas,
que hacen sus recorridos, alternando con directores, directoras, tutores, maestras y maestros, pero de modos múltiples, intermitentes y cambiantes. No quiero dejar de decir también que la extensión es también un espacio de producción de discípulos y de apertura de la universidad a la realidad. Y la extensión que ha quedado bastante maltrecha en las reformas de las últimas 3 décadas, porque la investigación se ha vuelto la actividad más reconocida, más prestigiosa, y ha dejado a la extensión reducida en muchos casos a prácticas mercantilizadas, como todos esos menús de cursos que se ofrecen y que en realidad tienen poco de voluntad de transformación. Todos esos entramados, tejidos complejos, resultan invisibilizados por los dispositivos reguladores y evaluadores que se han impuesto en esta etapa de neoliberalización de la universidad y de la vida académica en general. Dice Sandra, y me encantó la frase, que los currículums en formato electrónico borran en su pretensión clasificatoria los relatos que están presentes acá, ¿no? Que se reponen en el libro. Y el libro lo que hace es, se centra en un conjunto de 16 figuras emblemáticas del mundo de las ciencias sociales y las humanidades, aunque, para ser justos, en realidad el libro va mucho más allá de esas 16 figuras. No solo porque a medida que se avanza en la lectura se empieza a ver que hay un montón de redes que son mucho más amplias y que además se empiezan a cruzar con todos los protagonistas, incluso si son de generaciones distintas. Entonces hay un montón de nombres que vuelven sistemáticamente y que forman esa pintura de una comunidad, de un campo, con sus singularidades disciplinares, como dije, que son importantes. El capítulo 1 está centrado en Aníbal Ford, Teherán y Casullo. Ahí va a señalar las marcas de la discontinuidad de la vida universitaria, la búsqueda de la militancia intelectual. Hay una pregunta, ¿no? La pregunta por el modo en que se supera la idea de la universidad como torre de marfil en esas primeras trayectorias, que Sandra no se priva de decir que son trayectorias que han quedado atípicas, en el sentido de que esa figura del intelectual crítico, a partir de los años 90 entra en crisis y se vuelve más difícil. No voy a leer todo esto, se hace más difícil de recuperar. Ya en el capítulo 2, donde se refiere a Sautou, a Checa y a Perla, ahí introduce la cuestión de género. Es el capítulo con el que inicia la pregunta por las sociólogas. No son todas exactamente de la misma generación, pero hay algunos ejes que me parece son interesantes. Ahí aparece el instituto en alguna medida, ¿no? Porque el instituto va a estar dando vueltas por todos lados, este instituto, y ahí claramente con 3 personas que han tenido un lugar central y que sigue teniendo, en el caso de Ruth, ¿no? Y de Perla también en alguna medida, pero ahora sin duda está viniendo menos. Y esto continúa en el capítulo siguiente, tanto con Hilda Herzl y con Norma Yarraca. Al respecto, esa es la biblioteca de Norma Yarraca y de Miguel Teuwal, que
¿no? Y esos son todavía los libros solo de la ellos, biblioteca, esa es la porque biblioteca. los libros no te alcanzan. Y los libros van a estar ahí como estaban en la casa de Norma y de Miguel. Sí. Ahí empiezan a aparecer un montón, bueno, primero referencias constantes a Susana Aparicio, Elsa López, bueno, múltiples, Mónica, hay múltiples referencias que hacen a esa irrupción de una generación de mujeres muy fuertes que lograron hacerse un espacio en una academia muy compleja, en un proceso también muy significativo como el de los años 60, con las interrupciones que tuvo, con las dificultades que tuvo, con la potencia que tenía la sociología, que también es algo que hoy es interesante verlo, ¿no? Algunas de las referencias eran ¿por qué estudiaron sociología? Bueno, estudiaron sociología porque querían cambiar el mundo, porque querían, porque militaban, porque lo más importante era la militancia, y el paso de la universidad era un paso más en una carrera militante. De hecho, bueno, hoy hablábamos con Marta hace un rato de Ana Germán y demás, bueno, la lectura de Ana, de la partida de Gino Germani tiene mucho que ver, ¿no? Con ese enfrentamiento con esa generación estudiantil que tenía una discusión muy fuerte y que tenía una denuncia muy fuerte, que fue una voz significativa en la reconstrucción y en la resignificación de la carrera de sociología, no solo por la crítica al funcionalismo, a Parson, etcétera, sino por muchas otras cosas que le daban al estudiantado ese lugar de una voz potente en la discusión de los planes de estudio, de los contenidos. Con esto vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Ese fructífero encuentro entre generaciones que se da en el aula, que se da en la enseñanza y que enriquece y alimenta todas estas trayectorias de las que da cuenta Sandra en el libro. Bueno, para terminar, solo quería decir un par de cosas más. Hay una pregunta dando vueltas en el libro: ¿qué hubiese pasado sin las interrupciones que se vivieron en la universidad? Sin las interrupciones que se vivieron en estas trayectorias. Es una pregunta que no la podemos responder. Sí podemos decir que también hay algunas continuidades, especialmente a la salida de la última dictadura. La última dictadura implementó a partir del año 82 un programa de regularización de cargos de profesores que no fue realizado con el retorno a la democracia y que dio origen a la Universidad del Retorno a la Democracia. Me parece que ese es un punto también que nos permite pensar algo de las transformaciones que va a sufrir la universidad desde los años 90. También decir algo de la partidización de la universidad. Sandra recupera a Pedro Croce ahí, con esa referencia, con esa pregunta. Creo que a 40 años del retorno a la democracia también ahí tenemos una deuda, tenemos algo que pensar. Esa relación entre ciudadanía política y regularización de los cargos de profesores, que debería ser evaluada. Bueno, y finalmente, y voy al último capítulo, que es el de Mirta y el de Leonor, algo vinculado a la tardía introducción de los doctorados en Argentina, ¿no? Bueno, las dos figuras que se recuperan en el capítulo hacen sus doctorados a comienzos del siglo, con una edad, ahí Sandra
recupera el viejo texto de Umberto Eco, donde él no solo da las primeras recomendaciones de cómo hacer una tesis, sino también se aventura a decir que la edad ideal para hacer una tesis está entre los 40 y 50 años, que es una cosa, la verdad, bastante cierta, ¿no? Porque para producir un texto original, bueno, primero no es fácil. Segundo, hay que tener muy claro lo que ya se dijo, ¿no? Eso lleva mucho tiempo. Si no, uno cree que está diciendo algo original, no está diciendo, está repitiendo algo. De hecho, seguro que notaron que las denuncias de plagio de tesis se reproducen masivamente, en algunos casos porque hay plagio real y en otros casos realmente también puede ser porque hay ideas que circulan y que no se pueden identificar. Me parece que tanto Leonor, a quien conocí mucho más, Mirta, no depende de usted conocerla de un modo, bueno, son como las últimas estaciones de ese viejo modelo de la tesis ya de madurez, la tesis como obra cúlmine, que es el modelo que va a ser reemplazado por la tesis como el primer paso de la carrera académica, que es lo que vivimos hoy, con un corrimiento a las tesis más jóvenes, y en algunos casos, bueno, es otra cosa. O sea, caemos en la limitación de llamar todo tesis doctorales, pero evidentemente lo que se produce es otra cosa, el momento de la vida es otra cosa y lo que se puede esperar de ellos es otra cosa. Así que, bueno, me parece, la verdad es que es un gusto haber leído el libro. Le agradezco a Sandra el enorme esfuerzo que hizo para presentarnos estas trayectorias. Hay muchas otras que podrían estar incluidas acá. Creo que ahí hay una deuda, pero es infinito. No le vamos a pedir a Sandra escribir otro libro, si se da caso puede ser. Pero bueno, quiero felicitarla por el libro y por el aporte que hace. Me parece que es muy sustancial y que abre muchas líneas para poder reflexionar sobre las transformaciones que ha tenido y que tiene la universidad, nuestra universidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, les quiero contar que estoy realmente muy contenta por estar acá y me siento realmente muy honrada porque Sandra me haya pedido que sea una de las presentantes. Son muchos los motivos por los que estoy contenta, pero además porque me siento muy interpelada por este libro, porque realmente este libro habla de muchos de nosotros, de los que nos formamos con estos referentes, de que somos discípulos de estas generaciones, ¿no? Y por eso es que, si bien obviamente conozco mucho más a los que han estado, digamos, dentro del Instituto Germani, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente de la carrera de Sociología, encuentro que en todas las trayectorias biográficas e intelectuales hay una marca, y es una marca de época. Y también, digamos, como marca, es algo que también imprimió en muchos de nosotros una huella indeleble. Y por eso la verdad que pensaba, ¿no? Digamos, cuando estaba preparando esto, imaginaba, digamos, un escenario donde algunos podían estar presentes y ya me empecé a poner nerviosa. De hecho, entré y ya hice lío. Pero, bueno, nada, quiero decir que es muy importante que justamente por todo lo que ha sido el tránsito de este libro fue, como yo digo, escrito a lo largo de muchos años, ¿no? Fue macerado, ¿no? Digamos, y entonces, digamos, añeja como los buenos vinos, ¿no? Y digo esto porque, bueno,
con Sandra, tal como ella dijo, nos conocemos hace mucho, pero además somos del barrio. Entonces, en infinitos viajes de Villa del Parque al instituto y del instituto a Villa del Parque, íbamos hablando de esto que yo recién recordaba cuando vos decías que iban a ser en principio solamente trayectoria de sociólogas y después bueno, se fueron incorporando muchas otras figuras, pero siempre pensando en que la figura fuera mujer, ¿no? Y digamos, fue un libro que llevó mucho tiempo, ¿no? Entonces yo pensaba en esto de las trayectorias vitales, donde en el medio pasa la vida, ¿no? Que seguramente no sos la misma ahora que cuando empezaste a escribir el libro, ¿no? Y ahí por eso pensaba, digamos, que el registro del primer capítulo, al que hizo referencia a Martín, y que está dedicado, digamos, a los 3 varones, digamos, y que bueno, que ninguno de nosotros está entre nosotros, ¿no? Digamos, a Oscar Terán, a Nicolás Casullo y a Aníbal Ford. Yo pensaba que ese capítulo por ahí tenía un registro distinto, ¿no? Y cuando digo distinto, digo también distinto en términos de metodología. Porque uno dice, la universidad como espacio biográfico, itinerarios académicos, intelectuales y políticos en humanidades y ciencias sociales, y esto invita a pensar en una amplitud que podría derivar en muchas otras exploraciones, ¿no? Y que podría, digamos, hacer pie en cuestiones que más tuvieran que ver con el tema de lo personal y no con el tema de la biografía intelectual. Entonces, yo, digamos, lo que veía, y eso es muy interesante, digamos, en el libro de Sandra, es que atrás de la construcción de las trayectorias biográficas hay la búsqueda de una metodología todo el tiempo, ¿no? Digamos, en términos de buscar autores que hablan de lo que es la escritura biográfica, las trayectorias, y además combinarlo, hibridarlo con las lecturas que tienen que ver con el tema de las reflexiones de los intelectuales y sobre todo los intelectuales críticos, y además atravesarlo con contexto. Y hay, digamos, una complejidad. Claro que yo, digamos, miraba todos los capítulos y, digamos, ahora voy a decir algunas cosas más ordenadas, pero miraba un poco todos los capítulos y decía, si bien, digamos, hay una estructura común en el sentido de que en todos la búsqueda, la reconstrucción de la trayectoria intelectual y biográfica busca los turning points, los puntos, digamos, que también en términos metodológicos muchas veces decimos los sociólogos, esos puntos de clivaje, los que marcan un antes y un después en las trayectorias biográficas, en las vidas. Entonces está el tema del estudio de las carreras, los momentos de viajes o los momentos de exilio, los momentos de retorno, los momentos de ingreso, digamos, dentro de la universidad, o los momentos de habitar otros espacios académicos o otros espacios institucionales. Y pensaba que eso es, digamos, una estructura que se va replicando en cada uno de los capítulos, pero de una forma distinta, digamos, porque, digamos, Sandra dice, no quiero caer en la trampa de la cronología ordenada y aburrida, ¿no? Digamos, ordenadora y aburrida. Pero claro, digo, Sandra además es alguien que hace culto a la buena lectura, a la poesía, es alguien que no se va a conformar con una escritura académica, fría, tradicional. Por eso una de las mayores virtudes también que encuentran en el libro es que se lo van a devorar, porque realmente es atrapante, está muy bien escrito, está, digamos, muy bien enhebrado el tema de las trayectorias con sus idas, sus vueltas y sus clivajes. Pero yo pensaba, digamos, en que en algunos de los capítulos está clara la marca de las entrevistas, y en algunos otros capítulos ya las personas no estuvieron para ser entrevistadas, ¿no?
justamente una de las personas que digamos, con la que yo más he tratado, y que bueno, acá están, digamos, algunas de sus discípulas más relevantes, digamos, como Hilda Herzer. Bueno, hay una reconstrucción que está desde la hija, digamos, a otra de las discípulas, que es Carla Rodríguez, también a María del Carmen Feijóo. Hay una artesanía de la construcción de una biografía que le permitió además tener acceso, digamos, a un material privilegiado, como fueron los cuadernos, ¿no? Me decía, digamos, una amiga muy querida que trabajó muchos años con Hilda, que me decía, las primeras lecciones en lo de Hilda era: no salgas nunca sin un cuaderno, lo importante son los cuadernos. Por eso, ese fetiche el cuaderno, cuando yo lo veía reflejado ahí, digo, pero qué maravilla, tuviste acceso a los cuadernos, digamos, a un material que seguramente fue mucho más valioso para vos en términos de historia que por ahí para la hija, que no lo quería tirar porque pensaba que podía tener un valor, pero que para ella en sí no tenía ningún tipo de utilidad, digamos. Y en eso pensaba, digamos, en las distintas maneras de construir, ¿no? En el primer capítulo están mucho las entrevistas que se le hicieron, digamos, o notas de diarios, porque bueno, hay algunos personajes que tuvieron mucha presencia, digamos, dentro de los medios gráficos, o dentro de la escritura, y que, digamos, otros también que tuvieron mucha presencia en la escena, digamos, bueno, Norma cuando decide salir más a la luz pública después del 2001 y empieza, digamos, a tener un rol muy fuerte dentro de la esfera pública. Entonces, lo que yo pensaba, digamos, que la artesanía del libro es haber logrado, digamos, componer con equilibrio, digamos, corpus muy distintos, ¿no? Digamos, siempre estando presente el tema de las obras y las producciones temáticas, siempre estando los temas, digamos, y las agendas en términos de los proyectos de investigación o las producciones, pero, digamos, buscando, digamos, en cada caso la fortaleza desde dónde agregar. Entonces yo pensaba, digamos, lo difícil que debe haber sido armar esto, tal como dijo Martín, que vos dijiste que te viste desbordada por la cantidad, y en un momento en tu introducción hablas de esta tesis, y yo decía, ya se sintió que estaba haciendo una nueva tesis, y la verdad que podría bien tener la envergadura de una tesis. Entonces, bueno, yo, digamos, decía, y ahora por ahí para ordenarme un poco y para respetar el tiempo, que ya me estoy excediendo, voy a leer. Y decía que varios son los motivos que me llegan a estar contenta de estar aquí, además de la invitación de Sandra, y especialmente decía porque me reconozco como una discípula de la generación a la que Sandra retrata, ¿no? Habiendo sido algunos de sus personajes los referentes de mi generación, el norte a seguir, aquellos que nosotros elegíamos porque nos abrían la cabeza y que nos hacían incursionar en los senderos de la investigación científica, el compromiso intelectual y político y la producción de conocimiento crítico, instrumentalmente útil tanto para la resistencia al neoliberalismo que arrasa, cuanto para el pertrechamiento intelectual y moral de muchos de otros, de los más débiles, de los más vulnerables. En nuestra Facultad de Ciencias Sociales, pero especialmente en este instituto, en el Gino Germani, pesan los nombres de Hilda Herzer, de Ruth Sautou, de Norma Sciarraca, de Leonora Puig, de Perla Aronson. De la facultad resaltan los nombres de Nicolás Casullo, de Alicia Entel, de Comunicación, de Susana Checa, de Sociología. También de Sociología, especialmente de Sociología Política, Liliana de Riz aparece como relevante, aunque seguramente pocos de aquí nos podamos reconocer como sus discípulos, quizá porque en términos de trayectoria no estuvo tan implicada dentro de lo que fue la movida de vuelta en la sociología, ¿no? Y esto, digamos, siendo que una lectura del capítulo en donde su biografía se comparte con la de Graciela Batallán, da cuenta de una trayectoria muy comprometida en términos políticos y con una lucidez enorme en temas de sociología política comparada, trabajando en Chile, trabajando en Francia, trabajando en México,
Y yo pensaba, ¿no? Digo que nos la perdimos dentro de la carrera, porque por ahí no hay discípulos de Liliana como sí hay discípulos de todos los demás, ¿no? Bueno, yo decía que menos presentes en los pasillos, pero igualmente cruciales en la formación de muchos y de varias generaciones, aparece, bueno, Adriana Puigros, que por suerte también está aquí con nosotros, Elvira Arnú, Jorge Panesi, Ana Amado, Mirta Lobato, Graciela Batallán, que todos fueron exponentes y síntesis de la generación que reconstruyó a la academia del vaciamiento que sufrió durante la última dictadura cívico-militar. Tan fuerte y determinante fue la experiencia que muchos fueron mutando en sus preocupaciones intelectuales, desplazando en sus temas de investigación, pero ninguno se volvió negacionista. Ninguno renegó de la historia, ninguno renegó del pasado reciente, ninguno renegó de sus creencias ni de sus luchas, que si para el indio vivir solo cuesta vida, para ellos sus creencias costaron vidas, afectos, truncaron proyectos, familias y destinos. También me es muy grato estar acá porque, bueno, esto que les decía, ¿no? Digamos, haber compartido con Sandra todas estas cuestiones, y bueno, y en el medio de haber pensado en el tema también, de haber evaluado algunas, digamos, personas, ¿no? Recuerdo cuando en su momento decías que por ahí te gustaría hacer también el retrato de Inés Izaguirre, y sin embargo, bueno, al final no te decidiste, y bueno, no, estas cuestiones, ¿no? Pero también, digamos, pensaba en que había muchos, también, digamos, cuando en la época en que yo estudié sociología, yo la verdad que empecé en el año 84, entonces era, digamos, todavía una lágrima y había que reconstruir toda la carrera. Entonces, cada vez que nos enterábamos que algunos de estos profesores volvían a la universidad, digamos, sea que venían del exilio externo o del exilio interno o del repliegue, porque justamente, y esto está bien marcado, digamos, en el libro de Sandra, cómo cada uno fue transitando, digamos, en el momento que transcurría su vida, porque estas personas, durante la época de la dictadura del 66 hasta el 76, iban transcurriendo su juventud. Entonces, en estos momentos, y sobre todo pensando en las mujeres, transcurrían también las experiencias de maternaje, las experiencias de cuidado, las experiencias de difícil realización en contextos donde el patriarcado ha estado muy vigente, ¿no? Y donde justamente por eso valoramos más el tema de cómo pudieron romper esos moldes y seguir adelante, ¿no? Porque, digamos, mujeres que se separaban, que se quedaban solas, que hacían su vida, pero esas soledades también eran soledades en términos de cuidado, en tareas quizá mucho menos repartidas, ¿no? que las nuevas generaciones por ahí tienen otro tipo de contratos, ¿no? en términos de lo que es el cuidado y la crianza de los hijos. Entonces, bueno, pensaba, digamos, también en estas personas que aparecen muchísimo, también a través de los textos, como, bueno, Alcira Argumedo, Inés Izaguirre, Horacio González, Tomarí. Bueno, entonces, yo lo que decía es que si algo, digamos, cabe como una caracterización común a estos referentes, es que todos, absolutamente, fueron personajes multifacéticos, fascinantes, más o menos simpáticos, hasta polémicos, podríamos decir, portadores de modales que no resistirían los cánones de cortesía que se han instalado de forma indiscutible como parámetros de buen trato. Y digo esto porque es importante, porque justamente hablando de la dimensión de género y en términos de lo que significa reivindicar las trayectorias de mujeres, sabemos, digamos, de los caracteres muy difíciles de muchas de estas mujeres, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, digamos, hoy quizá serían víctimas, ¿no? de las propias reivindicaciones de otras mujeres o de generaciones empoderadas, que ciertas cosas no las dejarían pasar, ¿no? Y yo pensaba en esto y digo, no puedo dejar de decirlo. Claro, porque había que enfrentarse.
había que pelearse con algunas de ellas. Y sin embargo, tal como en un momento dice Ruth en una forma muy simpática, cuando trabajó con Gino Germani en la encuesta, digamos, dice, yo hice todas las categorías del censo y yo discutía y le decía una cantidad de cosas, pese a la diferencia de edad. Digo, es a partir de plantear las diferencias y marcar posiciones donde se logra el tema del respeto, en términos de las ideas, no a partir de la sumisión, ¿no? Y bueno, digamos, y me encantó, digamos, como lo decía Ruth, porque, bueno, Ruth para muchos de nosotros sigue siendo, digamos, un bastión de lo que es además un referente intelectual, pero sobre todo un referente ético en términos de la formación de generaciones, ¿no? Y sobre todo por el culto, digamos, que también hace Ruth a lo que es producir investigación y producir conocimiento en forma colectiva, ¿no? Yo, digamos, lo tenía en otro punto, pero, digamos, hay algo que a mí me gustaría leer cuando Ruth dice: la investigación científica es un trabajo en equipo. Una vez que la gente terminó su doctorado, que es un trabajo individual, pero en el cual tiene que estar inserto en el equipo con otra gente, donde tiene que aprender a intercambiar, colaborar y discutir. Toda investigación requiere de muchas personas participando y trabajando. Yo pensaba, digamos, en esta cuestión de, digamos, de generar comunidad, ¿no? Digo, que lo cuentan todos los discípulos de Ruth, que, digamos, a ver, cuando yo hablo de los discípulos, digo, son todos los colegas que hoy son investigadores, son mis colegas, son mis pares, y en esta cuestión de hacer escuela, ¿no? De la importancia de las casas, digamos, como lugar de encuentro. Y en esto de las casas yo pensaba, digamos, al menos de los que conocí, para todos eran muy importantes el tema de las casas, ¿no? Y generar sociabilidad dentro de las casas, porque lo era para Hilda, también lo era para Norma, digo, el tema de generar, digamos, un afianzamiento dentro de lo que eran los lazos dentro de lo académico, a partir también de prolongarlos, donde, como sí dice en un momento la hija de Hilda, dice Handy, bueno, donde estaba trastocado el tema de lo público, lo privado, y claro, por ahí los hijos son los primeros que se quejan, ¿no? Yo recordaba cuando Hilda me decía, yo terminé volviendo a la Argentina después de la experiencia de Chile del 73 porque mis hijas no querían más el tema de mudarse y querían quedarse quietas. Entonces, y pensaba en la importancia también de poder escuchar y poder construir con lo que se tiene. Bueno, entonces yo decía que justamente, y hablando del tema de las casas, Sandra me asignó, digamos, un honor y una responsabilidad, ¿no? Porque digo, presentar justamente en esta casa, digo, y haberme elegido entre tantas otras personas que de mi generación también podrían estar haciendo lo que estoy haciendo yo acá, quizá, digamos, hasta más prolijo, quizá más ordenado, pero digo, porque en estas cosas uno pone la pasión, digamos, y esto que me ha generado la lectura del libro es el tema de la pasión. Digo, para nosotros, los de mi generación, estábamos ávidos, ¿no? de pertrecharnos en conocimiento, de pertrecharnos con el arma de la crítica, poder renovar votos por un mejor mundo posible, y por eso, en realidad, el libro de Sandra resulta tan apasionante, ¿no? Justamente algo, digamos, de que es muy interesante en todo el libro es que cada uno de los exponentes, de los referentes, de los personajes, están retratados según su procedencia, y es muy interesante, digamos, a mí, yo como socióloga no puedo dejar de mirar el tema de los lugares de origen, las procedencias y el tipo, digamos, tanto de procedencia, los capitales sociales, culturales con los que venían. Y también sus procedencias también ideológicas, ¿no? Entonces, yo, digamos, como soy muy obse en su momento, cuando iba a empezar a preparar la presentación, después no traje el cuadro de doble entrada, empecé a hacer un cuadro con todas las categorías que yo quería matizar. Bueno, Sandra, ¿qué pasa?
Y entonces empecé a buscar como categorías, ¿no? Para matrizar, entonces si tenía militancia, cómo eran las militancias, y también es muy interesante recrear en esta cuestión de comunidad algo que dice Susana Checa, cuando dice nosotros nos peleamos mucho, pero después nos juntábamos, discutíamos mucho. El itinerario de Susana Checa, que la verdad que fue una de las primeras que trabajó a partir de la encuesta de salud los temas de feminismo, ¿no? Y trabajó mucho en Perú, y es increíble, digamos, las experiencias de lo que va contando en el marco de su ruteo. Cómo estas personas las marcó el hecho de haberse implicado en la vida en los barrios a través de la extensión, ¿no? Porque Isla Maciel, la encuesta de salud, la encuesta de movilidad, la que también trabajó Liliana de Riz, digamos, la experiencia de Chile, porque bueno, tanto Graciela Batallán como Liliana de Riz, como Hilda Herzer estuvieron mucho en Chile, digamos, la experiencia de haber algunos estado en Perú, con la experiencia de Vasco Alvarado, digamos, casi en algunos casos al final, digamos, pero digamos, cuando yo decía y pensaba en el tema de lo de Chile, y hay una frase de Liliana de Riz que a mí me hizo pensar, y ahí decía, bueno, qué lástima que nos la perdimos, ¿no? En términos de formación, porque dice, Chile en esa época, 67, 68, 69, era un centro de discusión privilegiado en Latinoamérica. Uno estaba en el lugar en que se producían ideas, ¿no? Entonces, lo que uno pensaba, digamos, es justamente cómo en realidad también digamos, incluso las vocaciones iban cambiando, porque más de uno empezó medicina, y digo, para decir algo, no que es de filosofía o de letras, se pasó después a las cuestiones de comunicación o las cuestiones del periodismo, ¿no? Sino, digamos, desde por ahí medicina. O de hecho, nuestros primeros sociólogos, Gertrudo Germani, con este certificado de estudios sociológicos, como Ruth, que era contadora, o Lito Marín, que era ingeniero, ¿no? Digo que personajes que digamos, venían, digamos, por lo menos interpelados por el tema de pensar en hacer algo dentro de la sociedad que vivían, ¿no? Y quizá con distintas cabezas, porque Ruth decía, yo era muy estructurada y tenía todas estas ideas, pero sin embargo el hecho de haber realizado las categorías del censo y demás marcó todo lo que fue su trayectoria posterior. Siempre se dedicó a la estratificación social, y siempre se dedicó a la estadística, y siempre se dedicó a la metodología. Y otra de las cuestiones que me llamó mucho la atención es el tema de la creación de instituciones, ¿no? El C1, digamos, el CENET, digamos, bueno, en el caso de Hilda para mí siempre era centro, ahora me enteré que era de asentamientos humanos, y yo la verdad que para mí siempre era centro, ¿no? Digamos, esa oficina que estaba ahí en Diagonal Norte, bueno, ahora es peatonal, pero digamos, la creación de instituciones que eran además los lugares también de refugio. Bueno, digamos, vos, Alicia, fundaste también la propia fundación, claro, ¿no? Digamos, claro, la Walter Benjamin, digo, pero cosas que, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Y lo que son los tránsitos por las instituciones, ¿no? Y los que estuvieron más implicados también dentro de la gestión, en algún momento dentro de la gestión pública, ¿no? Y ahí se destacan también en la trayectoria de Norma, en la trayectoria de Ruth. Y después, en la vuelta a la democracia, todas las personas, todas las que están acá, digamos, han sido los que formaron a la generación y los que crearon las carreras, ¿no? Digamos, yo veía a Elvira, que como te digo, pensar que, claro, creaste, claro, el CBC, claro, yo igual me salvé del CBC, pero pensaba la cantidad de generaciones que claro, pero digo, estaban doctores. Claro. Primero etapa era doctora. Bueno, pero claro, digamos, la rigurosidad, pero digamos, la cantidad de maestrías, de especializaciones, de distintas, o sea, todas fueron creadoras de todas las especializaciones y de todos los posgrados, digamos, en los métodos donde todo se iba aprendiendo, en parte se podía copiar, en parte se podía imitar, pero en parte se recreaba en función de nuestras propias condiciones.
Entonces, justamente yo miraba, digamos, el trabajo que hiciste en términos de la arqueología de lo que es todo el entramado institucional de las universidades que hoy conocemos. Y de cómo, digamos, bueno, porque, qué sé yo, en el caso de Graciela Añada de Rosario, digamos, el resto de las trayectorias son más de acá, digamos. Pero dentro de esta cuestión de más de acá, digamos, son las trayectorias que, digamos, han formado el tema de lo que es las masas críticas en docencia, en investigación, y que ya, digamos, yo ya ni siquiera soy una primera generación de discípulos, pero en realidad, digamos, también yo he hecho mi propio recorrido con otros discípulos. Sí, bien, listo. Me están diciendo que vaya terminando. Bueno, entonces en realidad solamente quería decir para algunos más aspectos a destacar, bien, bueno, no voy a decir mucho más, no, está bien. No, simplemente lo que quería destacar es el hecho de esta fabulosa alquimia entre las trayectorias, los de estudios, la discontinuidad de las carreras, los hierros de vocación, los recálculos, las trayectorias biográficas familiares desde la recuperación de la centralidad en la vida familiar, los hijos, los mandatos, digamos, la ruptura de los mandatos, toda la recuperación, bueno, a través de Isabel Acose, de lo que es la década del 60, y la perspectiva de género en el rastrillaje de personas que sufrieron todo el peso del patriarcado sobre sus vidas, ¿no? Bueno, yo creo que son mujeres que rompieron los moldes de su generación, que vivieron sus pasiones, sus amores, su independencia, que sufrieron los prejuicios y discriminaciones de género. Hay una anécdota muy interesante de Perla sobre el tema de que a las mujeres no las registraban, o Liliana, que dice que la vida en México es difícil para una mujer sola. Bueno, lo que yo digo, digamos, que en este libro, digamos, hay toda una reconstrucción, digamos, que tiene que ver con esto, que con toda la cuestión de lo que es el brillo en términos de clave de la producción de obra intelectual, sin caer en vicisitudes personales, porque yo pensaba, ¿no? Seguramente, digamos, esto daría material para otro libro, más de las cuestiones de la historia de la vida privada, ¿no? En todas estas generaciones. Y con eso, claro, yo pensaba, si las paredes hablaran, bueno, sería otro el cantar. Bueno, nada, disculpen por el exceso de tiempo, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, Sandra, por la invitación. Estoy muy contento de participar de esta presentación, de haber leído el libro. Me siento muy honrado también. Y bueno, un poco con miedo, ya estoy viendo la cantidad de gente y sobre todo las figuras, algunas que han sido docentes míos también hace unos años, o otras sobre las que he escrito. Entonces, bueno, tengo algunas notas, algunas ideas que me gustaría compartir, espero poder transmitirlas. En primer lugar, quisiera decir que me parece que la propuesta, la perspectiva de investigación que propone Sandra en el libro la encuentro muy original y muy productiva. Esta idea de reconstruir o de pensar la historia de la universidad a partir de las perspectivas y de las biografías de los actores, de los docentes, y sobre todo de sus prácticas de enseñanza, ¿no? Me parece que Sandra hace un uso muy productivo de la idea de trayectoria intelectual o la idea de itinerario, y es una herramienta muy productiva y creo que está muy bien explotada en términos de pensar la praxis vital de los actores y cómo permite ver las intersecciones. Son cuestiones también que se han dicho y entonces también las retomo. Intersecciones entre
espacios diferentes de la práctica social. El mismo actor que es docente universitario, al mismo tiempo es militante político, o es editor, o es una figura pública, o participa de otras redes. Entonces, me parece muy productiva esa perspectiva porque deja huellas, o estas intersecciones entre espacios diferentes de la práctica social, deja huellas en la historia de la universidad, en las clases, ¿no? En la práctica de enseñanza, pero también, y me parece que el libro de Sandra también hace un aporte muy importante a la historia intelectual, porque da cuenta de esos vínculos, ¿no? Entre la producción de conocimiento y la práctica de enseñanza, y cómo la práctica de enseñanza también está tramada por otras dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, no es una historia de los planes de estudio, de las resoluciones, de los modos de ver la universidad, y me parece que ese punto de vista que da cuenta de la dimensión experiencial del conocimiento, como dice Sandra, me parece muy productivo. Hay una metáfora que me resultó muy sugerente, que Sandra la utiliza en el primer capítulo, dedicado a Aníbal Ford, Nicolás Casullo y Oscar Terán, que es la del viaje de conocimiento. Me parece que es una categoría, una metáfora que atraviesa todo el libro, se ha hablado de eso también. La idea del viaje del conocimiento como una metáfora para dar cuenta de los desplazamientos que se producen en la experiencia universitaria, las trayectorias, y que da cuenta de incursiones en ámbitos desconocidos, dice Sandra, ¿no? Los viajes, los exilios, pero también los cambios disciplinares a los que se hacía referencia, y entonces me parece muy que atraviesa el libro esa idea, que es muy productiva, sobre todo para pensar las trayectorias intelectuales sin ese lastre, digamos, de las ilusiones retrospectivas totalizadoras, ¿no? De hablar de un proyecto intelectual o de la idea de autor como una figura totalizadora, ¿no? Bueno, esto es algo transitado en la historia intelectual, esta idea de pensar las discontinuidades, ¿no? Los acontecimientos, y para dar cuenta sobre todo de algo que también me parece que Sandra explota, esta idea que cita de François de las conexiones entre el existir y el pensar, ¿no? Bueno, me parece muy impresionante el trabajo. Hay una pluralidad de trayectorias que son reconstruidas. Yo conté 17, pero no sé, ahí lo conté varias veces, me daba distinto la cuenta, entonces imagino el trabajo, ¿no? Qué bueno, que justamente apunta, ¿no? a reconstruir una totalización desde los fragmentos, digamos, sin que sea una reconstrucción totalizadora. Hay un punto de vista feminista, se ha hablado de eso, de visibilizar trayectorias de mujeres menos reconocidas, tal vez son 13 de 17 o de 16, después contamos 10. Entonces me parece que esta pluralidad de trayectorias me parece un punto muy, bueno, como decía, sí, ¿no? Hay un trabajo muy impresionante, ¿no? De cómo hacer porque son las vidas, pero también las producciones intelectuales que Sandra lee con mucha atención, y el uso de la estrategia comparativa, ¿no? De cómo agrupar, a veces 2, a veces 3, en el caso de Adriana, el último capítulo, pero la comparación permite iluminar, la comparación permite iluminar 17. Tenía miedo de que... Bueno, no quiero... Confirmado. Decía que, bueno, las comparaciones permiten iluminar puntos comunes en torno a las experiencias de una generación, diferencias, pero también hay algo de trayectoria cruzada o conectada, que también, si bien Sandra hace más hincapié en la idea de comparar los itinerarios, de ponerlos en común, me parece que hay algo también de cruzar esas trayectorias, porque hay elementos en común, el encuentro de Ana Amado con Alicia, vía de Lillet o una reunión de Lillet, y eso deja huellas en la carrera de comunicación, los espacios compartidos en México en torno a la revista Controversia. Entonces me parece que también esa perspectiva conectada
permite dar cuenta de la emergencia de ciertas formaciones culturales, de movimientos en la cultura que deja sus huellas también en la universidad, en la producción intelectual. Y bueno, entonces, algo que quizás después me gustaría plantearlo como pregunta para la conversación posterior o para después, es el modo de cómo tomaste las decisiones, de cómo agrupar, ¿no? Sí, porque algunos parecen efectivamente por afinidades disciplinares o por alguna afinidad más evidentes, y en otros no parecen a priori, o también desde el conocimiento de las trayectorias, pero no parecían tan evidentes que pudieran encontrar esos elementos de comparación, y sin embargo surgen, iluminan, digamos, esas trayectorias a priori disímiles, sin embargo iluminan rasgos comunes en torno a la experiencia de una generación. Bueno, hay un punto que a mí me pareció quizás uno de los más potentes del libro, que es esta idea que Sandra hace referencia como la transmisión de morada. Es decir, tanto en la introducción lo menciona, y en el capítulo que dedica a Adriana Puigros, porque hace una referencia a su propia trayectoria de Sandra como estudiante en dictadura, en filosofía y letras, pero después en los primeros años de la democracia. La idea de la transmisión de morada hace referencia al encuentro entre dos generaciones, una generación que lo utiliza para referirse a sus clases y su trabajo con Adriana Puigros, pero creo que es transversal al libro también, o a muchas de las trayectorias. Entonces habla de una generación que estuvo a la vanguardia de las disciplinas en los años 60 y 70, que se siguió formando en el exilio, revisando su experiencia política, o en el exilio interno también, y sin embargo no tenía o algunos de ellos no tenían un auditorio o un público para transmitir sus ideas. Entonces, en ese encuentro, dice, con los estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, en el 84, 85, dice Sandra, se producía allí una transmisión de morada. Y vuelve a repetir la idea en la introducción, o en la introducción aparece de otro modo, dice, se producía una transmisión de morada y se inauguraba mi propia formación, ¿no? Es decir, eso habla de la potencia de este encuentro. Y a mí, entonces, me quiero detener un poco en esto, porque si bien Sandra lo refiere al capítulo sobre Adriana, también hace referencia a otras trayectorias, que no están trabajadas directamente en el libro, como hay varias menciones a Josefina Lumber o Carlos, ¿no? Que comparten esta idea. Bueno, muchas de sus clases se han publicado, ¿no? Y entonces me parece que es un momento interesante, porque se produce un contacto, pero a la vez hay una distancia, hay una lejanía, ¿no? Una lejanía por justamente la demora de esa transmisión y por cómo la generación anterior siguió produciendo, aunque no tuviera ese auditorio, o en parte, o no coincidía en otro lugar. Entonces me parece que esa transmisión demorada, desde mi punto de vista, contribuye a pensar el aura, digamos, el cierto aura de esa generación, que es la que retorna a las aulas, y sí, también desde un punto de vista más de una sociología de los intelectuales, ciertas posiciones que ocuparon en el campo intelectual en el periodo, aún siendo muy jóvenes, porque muchos de ellos ocupaban posiciones centrales y tenían quizás, o eran más jóvenes que yo ahora, por ejemplo. Entonces me parece que ese momento de encuentro me parece muy importante para pensar, bueno, el campo intelectual, las posiciones, las formaciones de cánones disciplinares, ¿sí? Y bueno, lo subrayo, por lo menos a mí me interesó mucho leerlo. Y por supuesto, bueno, también Sandra utiliza la idea de intelectuales mediadores, que es una categoría que se ha usado para distintas cuestiones, intelectuales que
proponen mediaciones entre la cultura letrada y la cultura popular, entre dimensiones locales e internacionales, pero Sandra la utiliza muy productivamente justamente para pensar la transmisión histórica entre generaciones que se conectan, pero a la vez están separadas de alguna manera por la tragedia del terrorismo estatal, y bueno, la dictadura, etcétera, que cambia las condiciones de lo pensable, lo decible. Y Sandra dice, bueno, desde posiciones de jerarquía en cátedras universitarias fueron mediadores entre las distintas temporalidades del pasado reciente y del tiempo presente, intentando combinar una experiencia histórica intensa y una inquietud vanguardista desde el punto de vista intelectual. Pensaba en otras trayectorias, la de podrían entrar dentro de esta categoría, la idea de, la propia figura de Horacio González, pensaba en que ahora aparece un poco con la digitalización anacrónica, pero todo su trabajo en la Biblioteca Nacional era volver a traer al presente a través de las ediciones facsimilares, ¿no? las revistas, porque había debates pendientes o que había que retomar, ¿no? Entonces esa idea de la conexión me parece, estos intelectuales mediadores, dice Sandra, me parece también muy interesante, pero también es una transmisión conflictiva, ¿no? Entonces está este aura o esta fascinación, pero también es una transmisión conflictiva. En el caso de Ana Amado, que trabaja Sandra, que se dedicó a estudiar el cine o el audiovisual de los hijos, de la generación de los hijos, que tienen una relación conflictiva con esa transmisión, con esa historia, ¿no? Entonces me parece que también eso es muy interesante. El caso más emblemático es o más potente, el de Albertina Carri con los rubios, que es mencionado, que es mencionado por Sandra y es estudiado. Y bueno, no sé, creo que todos recordamos la escena de los rubios donde Albertina, a muchos de los protagonistas, o aparecen varios protagonistas de este libro que aparecen entrevistados y al mismo tiempo intervenidos por Albertina o los realizadores de la película, etc. Entonces ahí hay un conflicto en torno a la transmisión o la relación entre generaciones, y bueno, la figura de Ana Amado conecta, cumple esa función de articular un debate o un intercambio, un diálogo intergeneracional demorado. Entonces esta cantidad de trabajo y estas trayectorias que reconstruye Sandra, me parece que también dejan pistas o abren un montón de elementos para seguir investigando, o cuestiones, o en un caso es algo más personal, pero cuestiones que desconocía y que dije, acá hay toda yo pensaba, por ejemplo, me pareció muy interesante el trabajo de Elvira como editora, ¿no? Y cómo eso después deja sus huellas también en la cátedra del CBC, y yo pensaba, lo mismo el caso de Aníbal Ford, con toda su trayectoria como editor, ¿no? En el Centro Editor de América Latina, en Crisis, en la revista Neudeva, y todo el trabajo que hace en la carrera de comunicación con los cuadernos de comunicación y cultura, que era un material didáctico, pero que sin embargo hay algo ahí, y no sé, quizás ya hay un montón de gente que lo está investigando, pero bueno, me parecen un montón de elementos y de puntas que me parece que abren muy generosamente Sandra, ¿no? para explorar. Y bueno, y para cerrar, bueno, me parece que hay una pregunta muy fuerte y que nos interpela, que es la idea del cierre de ciclo, de un periodo de la universidad que se abre a fines de 1983, o bueno, yo no soy especialista en esta universidad, entiendo que tal vez hay algunas, pero bueno, me parece que los compañeros hacían referencia a los cambios en el modo de pensar y estructurar las carreras académicas, etc., pero me parece que ahí hay una cuestión muy importante para pensar, pero
yo creo que le agregaría que Sandra dice, bueno, es un ciclo que se inicia en 1983, pero que también se encarga Sandra de mostrar que tiene muchos elementos de, o sea, por supuesto de rupturas, pero de continuidad con la experiencia o la historia anterior de la universidad, ¿no? A partir de que le construye a partir de estas trayectorias. Entonces me parece que ahí hay una cuestión también súper interesante. Bueno, en principio de eso, muchas gracias. Bueno, ahora la última tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que seguramente algunas de las cosas que había pensado los colegas que me antecedieron las han adelantado y seguramente en muchos casos con mucha más precisión y bueno, y con otras lecturas. Antes de contarles algunas cosas que me suscitó el libro, decir que estoy contenta y que estoy honrada, porque con Sandra tenemos, ella dijo, una relación, no me acuerdo qué palabra usó cuando me presentó, pero fuimos cambiando de posiciones en los vínculos. Fue jurado de mi tesis de doctorado, prologó mi primer libro, me pasa cosas para que lea. Hay una comunidad ahí que me honra pertenecer a esa comunidad con ella y por eso estoy contenta. La otra cosa es que Sandra me dijo que se había imaginado esto como un espacio íntimo. Creo que eso fue lo que me dijo, y como un espacio de celebración. Entonces yo voy a tratar de tomarme estas dos cosas y capaz que voy a ir por un camino distinto al que fueron los colegas, sobre todo porque hay mucho de lo que se me hubiera ocurrido que ya fue dicho. Cuando yo sabía cosas de este libro, porque a veces me preguntaba qué hacer con un testimonio, cómo decir eso, sabía. De todos modos, cuando el libro me llegó, lo leí de una manera desordenada, voraz, no seguí el índice. Silvia hizo matrices, él contó muchas cosas. Yo le hice un cuadrito de mujeres y varones por cada capítulo, porque al principio me impactó. 3 hombres, en el segundo 3 mujeres, después hasta que me di cuenta, porque fui desordenada en la lectura, cuál era la lógica, o la que a mí me parece que fue la lógica, con la que se fueron con la que se fue armando el libro y con la que se fueron distribuyendo los capítulos. Y dividí en esta primera etapa 2 clases de ideas. Unas que llamé ideas anticipadas, lo que me imaginé que iba a tener que decir antes de leer el libro. Entonces, como conocía de qué se trataba, dije, bueno, hablaremos de los trabajos de la memoria, del valor de lo testimonial. Pero al leer el libro me di cuenta que nada de eso era necesario. Pero entonces me había quedado sin ideas. Entonces elegí robarle ideas a Sandra y reconfigurarlas. Una de las ideas que le robé es la de biblioteca. Que aparece la biblioteca relacionada con las tesis, las bibliotecas relacionadas con la escritura, y dije, las escrituras demandan la construcción de una biblioteca, las lecturas también. Entonces me armé mi propia biblioteca para tramar con estas ideas de Sandra. Una biblioteca provisoria, porque hice una lectura desordenada, apasionada, una lectura, podríamos decir, formal, porque me tocaba presentar, pero por suerte de todo esto ya hablaron ellos, y ahora me queda la lectura esa de relajada y de placer, que seguramente va a terminar de conformar esta biblioteca. En esta biblioteca puse 3 cosas. Un libro de Andrés Telo sobre archivismo y anarchivismo, puse la introducción del libro de Martín, profesores científicos e intelectuales, y puse el prólogo al libro de fotografía y memoria, el prólogo de Leonor Arcuch, creo que fue su último escrito y ya publicado en forma póstuma, y con esos tres libros armé una primera biblioteca que me permitió meterme allí, porque Sandra habla
de la universidad, pero no habla de cualquier universidad, habla primordialmente de una universidad, esa que Martín destaca en la introducción cuando la propone como un espacio de demarcación institucional de saberes, de profesiones, de disciplinas. Y eso está en el libro de Sandra, como está también en el libro de Sandra lo que propone Leonor. Elegí un escrito, Leonor podía haber elegido otro, cuando Leonor insiste en las formas de leer y de pensar el tiempo y en la cuestión de la intimidad que hoy le hemos violentado a pesar de los deseos de Sandra. Pero esta cuestión entre la lectura y la escritura, digamos, la escritura requiere una biblioteca, la lectura otra, y esto está muy claro incluso en el trabajo, en el capítulo sobre Elvira y sobre Panesi, esa relación entre lectura y escritura. La otra idea que le robé fue la del libro Tesis, y también la modifiqué y la transformé en la idea del libro archivo, del archivo libro, porque este libro tiene un montón de cuestiones que lo harían suponer, que permitirían que fuera leído desde la perspectiva de Telo en relación a los archivos. ¿Por qué diría Telo, o yo digo que diría Telo, que este libro tiene tanto que ver con el archivo? Primero, con un archivo. Primero, por cómo tramita todo lo que tiene que ver con la valoración de una memoria cultural. Por otro lado, porque trabaja simultáneamente como en dos registros. En el registro de las huellas y de las marcas, pero también en el registro de la superficie de inscripción de esas huellas y de esas marcas. Y porque organiza las marcas en esas superficies, selecciona inscripciones en esas superficies y también selecciona reinscripciones. Recién se hablaban los compañeros respecto de las generaciones, de los pasos, de los cambios. Entonces hay una inscripción y hay reinscripciones adentro de los propios capítulos y en el libro en su conjunto. Y la otra cuestión que me hace pensar en este parentesco entre libro y archivo tiene que ver con la documentalidad, que también los compañeros anticipaban, digamos, y las condiciones materiales para generar conocimientos, saberes, la cuestión de la entrevista. Y ahí otra vez una amalgama, ¿no?, entre lectura y escritura, porque no hay transmisión sin inscripción. Y entonces lo que Sandra hace es determinar ese espacio, esa superficie, y ahí inscribe, y a partir de ahí nos cuenta, a partir de ahí transmite. Y también la lectura, sobre todo la desordenada, la primera, deja, esto es lo que me pasó, ¿no?, deja ver en esa inscripción algo de lo no dicho, cosas que hay huecos en esas superficies de inscripción. Acá dijeron que no le van a reclamar un segundo libro, no sé si no se lo vamos a reclamar, sobre todo a partir de haber identificado estos huecos. Hay constantes que atraviesan todos los capítulos, ¿no? Y algunos son responsabilidad de la autora, que tienen que ver con decisiones respecto de la escritura y del tratamiento del texto y del tratamiento de las entrevistas. Hay modos diferentes de trabajar los testimonios, hay modos diferentes de viajar por las historias, recién hablábamos de las historias, hay modos diferentes de jugar entre lo público y lo privado, y hay algo que me parece muy importante, que tiene que ver con modos diferentes de jugar la relación entre críticas y autocríticas. Es algo que aparece velado, pero está ese juego entre crítica y autocrítica. Hay recurrencias, que yo le puse un título hallazgo, pero digamos, hay recurrencias que las encontramos en todos los capítulos y en diferentes momentos de cada uno de los capítulos. Una que me parece trascendental para este texto, y es el contraste entre los procesos de institucionalización, desinstitucionalización y reinstitucionalización
el impacto de las alternancias entre democracias y dictaduras, las distintas formas de transitar exilios, incilios, retornos, la cuestión de las edades en la que suceden cada una de estas cosas, el tema de los orígenes y las genealogías familiares, las relaciones con el peronismo, con los movimientos armados, con la militancia, y la implicación entre la intimidad, la calle y la institución. Esto es un juego que todo el tiempo va y viene. Hay una, digamos, si tuviéramos que hacer el ejercicio de una síntesis de qué cosas están presentes y atraviesan todo el libro. Por un lado, promesas, alternancias y cronologías. Esto está en todo. La ilusión, la militancia, la derrota, las dudas, el 73, el 74, la recuperación de las democracias, el 83, el post-66. Estar haciendo esto ahora, con 40 años de democracia, los cortes temporales, que son cortes políticos, la situación de la región, los motivos de algunos viajes, porque veníamos hablando de la importancia de los viajes, los motivos, la oportunidad o no de elegir el momento y el destino. En la mayor parte de los casos es la no oportunidad de elegir el momento y el destino, y cómo muchas veces viajes que no tenían el propósito de académicos devienen en viajes académicos y condicionan las formas de reacomodarse en los retornos. La cuestión de los cuerpos, de los géneros, de las organizaciones, son todos temas que atraviesan la totalidad de la escritura, que es apasionante. Y si alguien no lo leyó, no se lo pierda. Ahora, cuando tuve que imaginar una síntesis, dije, ¿qué título le pongo? A mí me organiza ponerle título a las cosas. Entonces elegí el siguiente título: un coro con varios solos. Del coro hablé hasta ahora. ¿Cuáles me parece que son los solos? Digo, donde toma carnadura, identidad, cada par o cada trío de protagonistas, porque me imaginé que me sorprendieron algunos agrupamientos, pero me imaginé que en estas decisiones que toma la autora, si los había agrupado así es porque tenían algo en común entre sí. Y bueno, la variable generacional en torno a un objeto de estudio, las formas de hacer, en el caso de Saucheca y Adamson, los antecedentes de la formación y de oportunidades, y algo que aparece mencionado como muy al pasar, y yo querría darle un poco más de destaque, que es el caso de las cátedras nacionales, que pasaron así en una escritura pareciera rápida, pero ahí hay una marca que hay que recuperar, ¿no? El tema de los territorios, las fronteras y los exilios y las movilidades, Sandra lo titula el ir y venir. En el caso de Ritz y de Graciela, es dificilísimo hablar con Elvira mirando. No, sí, la verdad. Por suerte Adriana está más lejos y la tapa. Las zonas colindantes de producción, esto habla sobre todo cuando escribe Sandra, sobre todo cuando refiere a Alicia, otra que está mirando, a Alicia y Amado, ¿no? El tema de la mixtura, de la frontera, la porosidad, esto es otra idea que le robó a Sandra de otro escrito, ¿no? El tema de la porosidad de las fronteras en relación al conocimiento, la cuestión de las transnacionalizaciones, que no es una época en relación a de quienes estamos hablando, sobre quienes estamos leyendo, ¿no? Y ahí la cuestión de la perspectiva comparada, porque finalmente, no sé si estuvo en su propósito, pero este es un trabajo, es un estudio comparativo.
y me parece que ahí, sobre todo, bueno, en el capítulo inicial, que es de los hombres, de Ford, Azul, Terán, la perspectiva comparada, el lugar que ocupan los núcleos familiares y la conformación de redes intelectuales. En ese sentido, el capítulo de Adriana es sumamente rico, ilustrativo. Ahí Sandra le pone de énfasis a la cuestión del pensamiento escrito, a la inscripción de las lecturas en contexto, los azarosos caminos por los que se van desarrollando la vida de los protagonistas, y en ese sentido lo que tiene que ver con la democratización de las narrativas, el caso Mirta y Leonor, ¿no? Las imágenes, la cuestión de las imágenes, de las representaciones. El capítulo dedicado a Elvira y a Canesi, en ese capítulo Sandra hace jugar el tema de las variaciones y las proyecciones institucionales. Se rescató lo del CBC, y yo también rescato, por ejemplo, la presencia de Joaquín de González como un espacio paralelo, digamos, de producción de conocimiento, de enseñanza, digo, otras puertas, otras ventanas, y la cuestión de la territorialización de los campos, del establecimiento de rituales institucionales, que queda muy marcado en el capítulo dedicado a Herzer y a Chiarraca. Síntesis: se trata de un registro, esa relación entre registro, inscripción, superficie y marca, de una memoria cultural que marca una oportunidad de época, marca un conjunto de oportunidades de época, no siempre planificadas, no siempre elegidas, pero sí muy bien contadas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias porque esta escritura no ha sido posible por las historias que he explorado y por todo lo que esas historias y esos relatos y esas producciones, ¿no? Han enriquecido el campo de las ciencias sociales y las humanidades y nos han formado. Y lo último que quería decir tiene que ver con un lado que la inscripción mía generacional, lo digo un poquito cuando le dedico el libro a Federico, que hay varios de mi generación, que no es la misma que de ustedes tampoco, hay algunas, a ver, de mi generación, Patricia Fures por ahí, Anaí Gelman, etcétera. Que es que de alguna manera los que ingresamos a la universidad en los últimos 1980, 1981, vivimos una formación con poquitos años de democracia. Apenas retornó la democracia y ya había muchos profesores y profesoras que volvían del exilio. Bueno, esos profesores fueron profesores de esos estudiantes, no fue nuestro caso. Entonces, de alguna manera, y eso también fue un aprendizaje para mí, yo me formé con Adriana ya como docente que trabajaba en su cátedra, ¿no? En aquel grupo de estudio inicial cuando volvió de México, y después directamente formando parte de las cátedras, pero con el resto de las personas que están aquí no me formé, pasé a ser colega más joven dentro del instituto o vincularme en distintos momentos en algún paso por la gestión. Entonces yo también aprendí mucho leyendo todas las producciones. Realmente viví un proceso de formación leyendo las producciones, no solo los recorridos biográficos, sino la producción de conocimiento a lo largo de esos recorridos, ¿no? Y ese corpus, que está en mi caso ordenado, libros, a mí una biblioteca, el otro día la terminé de ordenar. Tengo tal autor, porque compré el libro, compré cosas en Mercado Libre, tengo una caja con revistas Vivir, tengo la otra caja con cuadernos, o sea, todo eso finalmente lo ordené a posteriori, pero la sensación es esa, que un poco en este presente, hay un cierre del ciclo histórico, histórico de la Universidad de la Democracia, la pospandemia marcada, la pandemia marcada un antes y un después de una manera muy fuerte.
Hay cambios estructurales de la universidad que se van generando, por ejemplo, sobre las dedicaciones exclusivas, que se van fragmentando, siempre saco el tema porque me preocupa, y que bueno, que cierra un poco ese ciclo donde profesores y profesoras a cargo de esas materias durante mucho tiempo, dedicadas full time a la universidad, formaron mucha gente, ¿no? En distintas generaciones y se produjo ahí, fueron semilleros de formación y de investigación. Creo que hay algo de eso que se está transformando mucho en la Universidad de Buenos Aires, entonces la mirada que tengamos del presente para adelante, bueno, tenemos que tener una lectura más, un diagnóstico más preciso, pero al mismo tiempo toda esta herencia que se reactiva, que está encarnada en las trayectorias, pero también en las producciones, en los libros, etcétera, me parece que tenemos ahí unos bienes públicos, unos insumos muy importantes para reabrir constantemente debates, no solo para mirar el pasado nostálgicamente, sino los elementos de esa experiencia reactivada en el presente, ¿no? No la idea de hacer esos cortes entre pasado, presente y futuro que congelan las cosas, las mitifican, les quitan vida, sino que seguimos, digamos, con la posibilidad de abrir, pensar, compartir lecturas, ¿no? Siempre quiero cerrar un poco destacando también que en mi encuentro con algunas de las personas que están aquí y otras que no están, mi percepción fue admirar esa persistencia de un interés intelectual, académico, político, plasmado en tareas y en pequeños o grandes proyectos, pero muy con esa marca donde aquella experiencia juvenil sigue estando. Esa es la sensación, y es de esta generación. No sé si es de todas. Por lo menos no creo que sea la mía. ¿Se entiende? Yo creo que hay ahí, me sorprendía. Realmente, entonces me parece que ahí están dadas todas las condiciones para que ese intercambio, para que esos diálogos persistan, y me parece también que hay algo de que tiene que ver con la experiencia política de esta generación, de haber sufrido la dictadura, de haber perdido muchos compañeros, de haber vivido experiencias traumáticas, etcétera, que es la renovación de la promesa. Aún en contextos muy difíciles. Recuerdo un comentario de Adriana en mi cumpleaños, en un momento de cierre que algunas personas estuvieron haciendo una lectura de este año, y Adriana decía, pero bueno, ¿no? Es decir, marcaba un horizonte, ¿no? Un más allá, ¿no? La posibilidad de horizontes aún en contextos muy difíciles. Entonces me parece, más allá de las visiones más pesimistas o menos más optimistas o más pesimistas sobre el presente y el futuro, yo creo que bueno, tenemos acá un espacio biográfico, ¿no? Gracias Leonor por esa categoría tan trabajada que también permite pensar nuestra universidad y nuestra experiencia universitaria. Hasta luego.